Muy bienvenidas, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Feliz de estar nuevamente en este último conversatorio del año 2024. Como Comité de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de Personas Mayores, les damos la cordial bienvenida a todos, en especial a nuestra gran invitada que tenemos acá y que inmediatamente paso a presentarla. Señalar que hemos estado durante todo el año realizando estos conversatorios para tener mayor información, para poder acercarnos más a lo que implica los derechos de las personas mayores y de alguna forma como comité también poder acercarnos más al tema del envejecimiento propiamente tal, que es lo que nos convoca también en nuestras prioridades, entendiendo que es un espacio del ser humano que es absolutamente indiscutido y que debe ser trabajado y que deben existir normas y directrices para efectos de que como seres humanos tengamos una mejor vida, una mejor calidad de vida, y para eso necesitamos conocimiento, necesitamos entender, necesitamos mayores herramientas. Y bueno, le paso en forma inmediata a dar la gran bienvenida a una persona que conocí haciendo precisamente una presentación maravillosa hace un tiempo atrás. Es Daniela González, que está acá, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y doctorada en demografía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, experta en políticas públicas sobre envejecimiento, personas mayores y sus derechos, discapacidad y derechos de las personas con discapacidad, así como en distribución territorial, urbanización y desigualdad socioterritorial. Es funcionaria de CELADE, División de la Población de CEPAL, por más de 20 años y ha dictado clases en pregrado y posgrado en varias universidades de Chile y Latinoamérica. Asiste a los países de la región en temas en el que se desempeña, así como en organizaciones de sociedad civil de los grupos de población con los que trabaja. Forma parte de la Asociación Latinoamericana de Población ALAP. Dejo entonces desde ya inmediatamente a nuestra querida Daniela González. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y la escuchamos. Gracias, muchas gracias Pamela por la invitación. Saludarlas a todas, que veo que solo estamos mujeres aquí. Que eso ya llama al cuestionamiento, porque en general los temas de envejecimiento, de personas mayores, así como de discapacidad, las que siempre nos convocan, en general somos mujeres. Así que ahí también hay una diferenciación de género que debemos romperla, que también es importante que los hombres estén involucrados en estas temáticas. Lo que yo les traigo hoy día, en primer lugar, como conversamos con Pamela, estoy cambiando un poco la metodología de la presentación porque no va a ser una larga presentación donde yo voy a hablar, sino que voy a ir presentando, voy a dejar unos minutos para preguntas y así hacer de alguna manera más dinámica esto, porque a veces nos podemos quedar con preguntas del final y cosas que dije al inicio a lo mejor también son necesarias de conversar. Entonces voy a ir parando cada cierto, como cuando voy cambiando de tema, y ahí voy a abrir un espacio como de preguntas, de conversación. No solo, yo creo que puedo presentar cosas que a lo mejor en el contexto regional de América Latina o cosas de Chile que a lo mejor no todas ustedes las conocen tan detalladamente, pero sí su expertise, sus temas que trabajan a diario también nos van a aportar en esta conversación. Y eso es lo que enriquece el diálogo de alguna manera. Entonces, mi idea es mostrarles el contexto del envejecimiento y algunas características de las personas mayores en el contexto de los derechos humanos y ver esto como un desafío y la oportunidad que tiene, cómo los países van a ir envejeciendo en la región y cómo nuestro país va a ir envejeciendo. Porque en ocasiones hay una mirada bastante negativa del envejecimiento de la población, del aumento de las personas mayores en el total de la población de los países.
y no lo vemos como una oportunidad y como un resultado de, como vamos a ver en la presentación, del avance de la transición demográfica. Entonces voy a compartir la presentación para que iniciemos esta actividad. Para variar, siempre me equivoco, entonces eso es como de las muchas ventanas que tengo abiertas. Entonces vamos a ir con... Acá está. Creo que ahí la voy a poner en modo presentación para que la podamos ver. Voy a intentar hacerlo, porque aquí estamos. Creo que ahí sí. Ya. Entonces, como ya les decía, vamos a revisar qué pasa con el envejecimiento y los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Algo que es muy relevante de que conozcamos es que actualmente la población de América Latina y el Caribe suma alrededor de 663 millones de personas y la región va a seguir creciendo en población. Vamos a ir aumentando esta población y su máximo va a ser en el año 2053, cuando tengamos alrededor de 731 millones de habitantes en América Latina y el Caribe. Sin embargo, desde hace ya inicios del siglo XXI, la estructura de esta población ha ido cambiando, como ustedes pueden apreciar en el gráfico que está en esta lámina. Y vemos que, si bien en el pasado la población de menores de 15 años mostraba una alta proporción en comparación con otros grupos de edad, desde el 2000 esta población comienza a disminuir en términos absolutos. Lo mismo va a ocurrir con la población de 15 a 64 años, que ya el 2041 va a alcanzar el máximo de población, en el caso chileno mucho antes, el 2032 va a ser el mayor número de personas de alguna manera en edad de trabajar o la población activa, como a algunos les gusta llamarla. Pero los potencialmente activos van a crecer hasta el 2032 y luego van a empezar a decrecer. Y los que van a seguir permanentemente creciendo y que ya lo están haciendo desde hace varias décadas atrás, es la población de 60 años y más, o como en este caso está en el gráfico, la población de 65 y más años. Y en el caso de la región es alrededor del 2085, donde va a alcanzar su máximo de población, la población de 65 años y más, pero en Chile el 2070. Entonces siempre vemos que Chile está más avanzado en este proceso que la región como un todo. Ay, no sé por qué no quiere pasar mi... Ahí está. Eh, ¿Por qué fue cambiando esta estructura de la población? Principalmente se debe a tres fenómenos demográficos que inciden en la dinámica de la población de un país, de una región, que es la fecundidad, la mortalidad y la migración. En el caso de la fecundidad, la región presenta una de las mayores caídas de este fenómeno, con una caída de casi un 70% entre 1950 y 2024. ¿Cómo medimos la fecundidad? A través de la tasa global de fecundidad, que es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer. Si ustedes, ya que hay un número importante de mujeres en esta actividad, ¿recuerdan cuántos números de hijos tuvo su abuela materna? ¿Cuántos números de hijos tuvo su madre? ¿Y cuántos tuvieron ustedes? Van a ver que en general, obviamente que pueden haber cambios, vamos a hablar que en 1950 las chilenas en general tenían en promedio 5 hijos. Luego, alrededor del 75-80, bajaron a 2,4 hijos. Fue una caída casi más de la mitad. Y en la actualidad estamos con valores más abajo del nivel de reemplazo, que es 2,1 hijos por mujer. Estamos en este momento en 1,4, 1,5 hijos por mujer en Chile, es decir, menos del nivel de reemplazo. La fecundidad es uno de los fenómenos que remodela la estructura por edad de la población. Es decir, que al ir disminuyendo las cohortes de nacimientos,
todas las otras edades adquieren mayor peso relativo y por ende las personas mayores comienzan a tomar una mayor relevancia en la pirámide de población. Y aquí tenemos esos ejemplos que yo les decía. En 1950 habían 4,8 hijos por mujer. En la actualidad es 1,14 según las estadísticas del INE más recientes. Y vemos que la región, en comparación con otras regiones del mundo, ha tenido una caída bastante baja, bajo el nivel de reemplazo. Otra cosa que atrae la atención es que en el pasado la fecundidad del adolescente era bastante alta en la región y en Chile se comparaba en el caso de América Latina y el Caribe con la fecundidad de África, pero ha habido una caída muy fuerte que en Chile en los últimos 15 años los programas de salud sexual y reproductiva para las chicas menores de 20 años incidió mucho en esta caída y en el acceso al uso y métodos anticonceptivos que ellas han podido ir adquiriendo. Otra fenómeno muy relevante es la mortalidad, que aquí en la gráfica viene representado con la esperanza de vida al nacer, que ha ido cambiando. Hemos ido aumentando la longevidad en la región, pese a que por efecto de la pandemia por COVID-19 perdimos en la región entre el 2019 y el 2021 3,4 años de esperanza de vida. Eso había en algunos países tomado más de 10 años tener una ganancia de 3,4 años y se perdió muy rápidamente por la alta mortalidad, particularmente de las personas mayores. En el caso de Chile, en la actualidad la esperanza de vida es de 81,4 años, con una mayor esperanza de vida en las mujeres que en los hombres, que eso lo podemos, por ejemplo, discutir en esta parte más de conversatorio que de presentación. Como ustedes aprecian en la gráfica, tenemos una esperanza de vida en la actualidad muy cercana a Oceanía, a Europa. En el caso chileno, por ejemplo, tenemos valores incluso mayores que Europa en promedio. Entonces, estamos presentando ciertas características de los países europeos, pero los países europeos tardaron alrededor de 200 años en que hubiese este cambio de la dinámica de la población. Y en el caso chileno, tardó menos de 50, 60 años. Y eso es lo que incide en las acciones de política pública finalmente, y también incide en este avance y en la necesidad de ir cambiando legislaciones y políticas y programas para este cambio en la estructura de la población y en esta mayor presencia de las personas mayores que vamos a ir viendo más adelante. Otra característica que tiene este aumento en la longevidad es que hay un incremento de las enfermedades crónicas y eso incidirá en un mayor riesgo de discapacidad y en una demanda de cuidados a largo plazo, especialmente entre las personas de 80 y más años. Aquí hay un indicador bien interesante que está presente en la gráfica que muestra cuando nosotros cumplimos 60 años, podemos calcular una esperanza de vida. ¿Cuántos años nos resta por vivir? La anterior que yo les presentaba es la esperanza de vida al nacer. Pero en el caso de de los 60 años, tenemos una esperanza de vida, en el caso chileno, de más de 20 años. Pero esa esperanza de vida también puede ser calculada cuántos años nos quedan, pero saludables. Y en todos los países son las barras verdes y la esperanza de vida total es las barras rojas. Entonces, si ustedes pueden advertir, en general en todos los países la esperanza de vida a los 60 años, cuánto les queda por vivir a una persona de 60 años es mucho mayor, pero en esperanza de vida saludable es menor. Tenemos 5, 6, a veces hasta 8 años de esperanza de vida con mala salud durante ese periodo que nos resta por vivir. Entonces, eso es importante de ir abordándolo no solo con las personas mayores, sino con las edades menores para incidir en programas de prevención y así llegar en mejores condiciones a estas edades. ¿Por qué? Porque sabemos que llegar a los 80 años en situaciones de menor calidad de vida
en condiciones de mayores enfermedades crónicas y degenerativas, incide también en una mayor demanda de cuidados de largo plazo. Y sabemos que en los países de nuestra región, si bien han hecho avances en políticas públicas vinculadas al tema de cuidado, no son todavía robustos ni tampoco cuentan con el presupuesto. Y vamos a ver un poco más adelante qué tan rápido se nos van a ir aumentando las personas de 80 años y más. Entonces son cosas que hay que prever en situaciones como de nuestro país, que es un país, uno de los países más envejecidos de la región. Bueno, también comentarles que la tasa de mortalidad de niños menores, un poco el parangón con lo que veíamos recién, es muy, muy baja. Chile tiene una de las tasas más bajas de mortalidad infantil en la región, que ha sido producto del avance de todas las políticas y programas de salud en la primera infancia. Eh, entonces ya no hay una gran presión, aunque seguimos teniendo algunos problemas al respecto, no son la presión que van a tener los servicios de salud y sanitarios respecto a lo que se viene por las enfermedades crónicas y degenerativas, más bien vinculadas con las personas mayores. Entonces, este cambio y este avance, por un lado con la fecundidad y cómo fue cayendo el número medio de hijos que empezaron a tener las mujeres, pasando de 5 a 1,2 prácticamente en la actualidad, más este aumento en la longevidad y en la esperanza de vida al nacer, nos ubica como país dentro de los grupos que han avanzado más en el proceso de transición demográfica, es decir, pasaron de altos niveles de fecundidad y mortalidad a bajos niveles de fecundidad y de mortalidad y por ende a una esperanza de vida mucho mayor. En la actualidad, prácticamente el 20% de la población chilena tiene 60 y más años y se espera que en 25 años más, aproximadamente en el 2050, las personas mayores representan el 34% de la población del país. Es decir, un número muy importante de personas tendrá esa edad. Y si nosotros lo volcamos en los hogares y en las familias, va a ser mucho mayor, porque si en la actualidad más del 30% de los hogares tiene una persona mayor viviendo en ellos, en el 2050 va a ser mayor y vamos a tener hogares de solo personas mayores. Vamos a tener hogares donde hay a lo menos una persona mayor, pero también un nieto, por ejemplo, hogares intergeneracionales, pero también nos van a ir aumentando los hogares de personas que viven solas, los hogares unipersonales de personas mayores. Y eso también son objetos de política pública y de programas, porque sabemos que una vejez no acompañada en países como los nuestros no es lo mismo que una vejez no acompañada en los países europeos con todos los servicios y monitoreos que tiene. Bueno, y aquí está cómo va a ir aumentando el porcentaje de personas mayores, tanto en América Latina como en el caso chileno, que ya lo vimos recientemente. En el 2100 se espera que casi la mitad de la población tenga 60 años y más. Y eso nos muestra la rapidez con que este proceso ha ido avanzando. ¿Es bueno? ¿Es malo? Yo no lo ubicaría como esa evaluación binomial, si es malo o bueno, sino que nos tenemos que ocupar, porque ya estamos envejecidos en Chile. Aquí les muestro un poco cómo fue cambiando esta estructura de la población desde esa pirámide clásica que nos han enseñado en el colegio, donde es una base ancha por efecto de este mayor número de nacimientos, mayores grupos etarios menores de 15 años, como en el 2024 ya esa pirámide se va desdibujando, donde adquieren un mayor peso relativo las personas en edades centrales, es decir, entre 15 y 64, pero luego no en el 2100, ya en el 2050 esta pirámide se desdibuja prácticamente del todo y pasa a tener un mayor peso relativo en las edades más avanzadas. En el caso chileno, aquí hay unos ejemplos de pirámides. Vemos que ya en el 2024 esa pirámide se desdibujó totalmente con los porcentajes que ya les comentaba hace un rato. Ese 20% representa 4 millones de personas mayores viviendo en Chile. Y en el 2050
vemos cómo adquieren un mayor peso relativo las edades desde los 40 y más años. También vemos que hay un mayor predominio de mujeres que de hombres, pero tenemos que pensar que la población mayor es heterogénea. Quizás los agrupa una edad, pero hay diversidades de situaciones dentro de las personas mayores, tanto de características sociodemográficas como de salud, como sociales. Entonces, también es importante verlos como un grupo heterogéneo. Como hablábamos hace un rato, hay ciertos grupos dentro de las personas mayores que todavía son invisibilizados. Y eso también es importante que debemos relevar a esos grupos que son más pequeños, que nos muestran una mayor diversidad. También el envejecimiento poblacional golpea fuerte a la fuerza de trabajo. Entonces, está aumentando, hay una mayor participación de mujeres en la fuerza de trabajo, pero también está envejeciendo esta fuerza laboral porque las cohortes que vienen en el futuro son más pequeñas, porque la fecundidad es mucho menor. Y entonces Chile, como ya les adelantaba, se encuentra en una situación bastante avanzada del envejecimiento junto con Uruguay, un poco más cerca de Cuba, de Costa Rica, y el panorama regional, por ejemplo, todavía tenemos países menos avanzados en el envejecimiento, que son los países con menor desarrollo. Bolivia, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, todavía de alguna manera podrían prepararse más para este proceso del envejecimiento. En el caso nuestro, es un proceso que ya está en curso. Entonces, las acciones tienen que ser mucho más rápidas, porque además las personas mayores no pueden esperar. Si nosotros tenemos personas de 80 y más, que cada vez se nos aumenta más ese grupo etario, pero la esperanza de vida de esas personas son de aquí a 5 años o 10 años más. Entonces, las acciones de política pública deben ser con mayor velocidad. Y eso es lo que ya justo les comentaba, el grupo de edad de 80 años y más es el que más crece y es un grupo que tiene una mayor dependencia, que pierde más fácilmente la autonomía, en donde hay mayor demanda de cuidados. Entonces, es un grupo que si va a ir aumentando, también hay que generar esos apoyos en el ámbito de la salud, de las pensiones y de todos los apoyos que necesiten para poder también ejercer de alguna manera su autonomía mientras más se pueda. Entonces, vamos a transitar de una sociedad joven a una sociedad envejecida y eso nos genera impactos, desafíos y oportunidades. En general, lo que estamos viendo aquí, ¿en qué momentos va a ocurrir? Pero más que en qué momento estas transformaciones sociodemográficas nos están invitando a que nos podamos adelantar en los cambios en las políticas públicas. Y para eso necesitamos recursos, porque podemos diseñar políticas públicas excepcionales, pero si no contamos con el financiamiento para implementarlas, para monitorearlas, no vamos a poder realizar lo que hemos diseñado. Necesitamos planear a mediano y largo plazo. La demografía, los datos que nosotros tenemos, si ustedes aprecian, son hasta el 2100. Entonces, a diferencia de la economía, que se puede ver afectada por situaciones coyunturales y no podemos planificar qué va a pasar con la economía de aquí a 10 años, aquí a 20 años, con la demografía sí, porque estos fenómenos que acabamos de ver no pueden cambiar tan rápidamente por ejemplo, a rejuvenecer la población. Por ejemplo, el impacto de la población migrante que está llegando en Chile no está rejuveneciendo la población, pese a que las mujeres migrantes están aportando en un 20% o un 25% de los nacimientos, por ejemplo. Entonces, es un proceso que está en curso, que cada vez avanza más rápido y que tenemos que tener esa mirada no solo cortoplacista de esas políticas de aquí a 4 años, sino que también a mediano y largo plazo. Y yo me quedaría hasta aquí por ahora para que podamos, si tienen alguna consulta, y de ahí avanzar en esta otra parte de la presentación. Gracias, Dani. Consultas, observaciones, Sí, reflexiones frente a comentarios, como ustedes quieran. ¿Aló? César.
Hola, buenas tardes. Hola. Lo que yo quería agregar era que producto o sea, ni siquiera fue producto de la acción estatal, así como si nada, como que hubieran visto un gráfico y dijeran, oh, tenemos que hacer estos cambios en relativo corto plazo, puesto que tenemos mucha población que hoy en día es persona mayor. No, esto no pasó así a lo que estoy haciendo, a lo que yo estoy haciendo en este momento alusión, puesto que el mayor desarrollo que vimos con respecto a acceso a la justicia se debió puesto a que la pandemia activó todo, aceleró todo. Y uno de los cambios que vimos con la pandemia es que muchos de los trámites que se hacían anteriormente en modo personal, ahora se pueden hacer a través de Internet. Pero eso, como lo digo, no fue por acción estatal, sino em, por agente externo, por decirlo, por ponerlo de alguna manera. Para mí el Estado realmente ha hecho avances, pero no por las razones que debería haberla hecho. Eso. Gracias, César. ¿Alguna otra observación, conversación en relación a este mundo nuevo que se nos viene? Bueno, impresionante, Danielita, tu presentación que da muestra de realmente de unos estudios muy serios, y de mucha profundidad, de, muy amplia, que, que nos hace tomar más conciencia aún de todo lo que estamos viviendo y de qué manera estos estudios realmente llegan a impactar las posibilidades de intervención, llamemos temprana o oportuna, aquí en Chile por lo menos. ¿Qué hay de eso? ¿Quiénes se preocupan de? Gracias, Isabel. Bueno, yo me uno un poco a la reflexión tanto de Isabel como de César en el sentido de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? En el sentido de que, por una parte, como César decía, nos vino encima la pandemia y existieron miles de acciones que se tuvieron que verificar. Y por otro lado, tenemos estos estudios que ya nos están aportando mucha información y que en lo personal, esto lo digo por mí, vemos que está no con la rapidez que esperamos y que necesitamos, en definitiva, que se verifiquen cambios lo antes posible, porque se nos viene encima y se nos viene encima muchas situaciones que también, como mostraba Daniela, eh, de calidad de vida, porque una cosa, claro, estamos avanzando, pero ¿en qué condiciones? Ese es el punto que a mí de repente como que me duele la guatita un poco. Exacto. Claro, yo agregaría, a mí quedé muy sorprendida, Daniela, con los gráficos, muy, muy completo así, y y muestra así como cómo se viene la vejez, hasta donde tú decías, hasta el 2100, y cómo la vejez vamos a tener que tratarla, porque cuando hablamos de un envejecimiento activo y saludable, cuando hablamos de un envejecimiento activo y saludable, eh, las personas muchas veces lo refieren como a la alimentación, hacer ejercicio, pero siento que queda de lado un poco la salud mental. Eso queda muy de lado, es algo en cuanto a las políticas públicas que debería de trabajarse como en conjunto, porque nos acercamos igual a un mundo distinto. O sea, lo que conocemos hasta el día de hoy, quizás en 10 20 años más va a ser muy diferente a lo que conocemos ahora. Y nuestra salud mental va a ser primordial para poder como subsistir, me imagino.
siendo ya personas mayores, que a eso vamos. Ah, eso sería. Bueno, lo que tú dices, así como la pandemia relevó lo que decía hace un rato, creo que era Héctor, también relevó todos los problemas de salud mental que estamos pasando en realidad todas las personas por efecto de esa situación y que se venían arrastrando desde antes y con ausencia de quizás una política pública clara al respecto en los temas de salud mental. Entonces, no solo abordarla en las personas mayores, que es muy necesario, sino que en el conjunto de toda la población. Sí creo que este aumento de la población a través del tiempo de las personas mayores también ha mostrado avances en temas de acuerdos internacionales en donde se están ocupando de alguna manera a gran escala desde cada vez más fuerte esta perspectiva de derechos, que hace 20, 30 años no estaba presente porque en general eran políticas donde ubicaban a las personas mayores más bien como un objeto de política pública. Y con el tiempo vemos cómo eso va cambiando desde la mirada internacional, pero también nacional, y pasa a ser las personas mayores sujetos de derecho de forma clara, pero además las personas mayores se saben sujetos de derecho. Entonces, si en el pasado hablábamos de las personas mayores, en este momento las personas mayores también están empoderadas y conocen sus derechos y ellos mismos avanzan y hacen peticiones no solo a nivel nacional, sino que internacional respecto de cómo acompañarlos en este proceso que es de ellos. Y creo que esa es una trayectoria de los últimos 25, 30 años que también se debe relevar, que no solo han aumentado en el número, sino que en cómo se ubican dentro de esta sociedad. Y esos espacios, que todavía faltan muchos, particularmente dentro de las garantías de los derechos, eh, se observa un cambio no igual en todos los países de la región, pero que cada vez va tomando más fuerza desde donde nosotros proponemos, que es desde estas políticas universales basadas en los derechos de las personas mayores. Y es un poco lo que les voy a mostrar en esta siguiente parte de la presentación. Entonces, como ustedes pueden ver en esta como línea de tiempo, nosotros tenemos diferentes, y creo que no, así aquí. En el 2002, no todos estos que estamos mostrando son vinculantes, ¿ya? Sabemos que el proceso vinculante es el del 2015, pero ya a nivel mundial habían distintos instrumentos internacionales que si bien no eran vinculantes, lo fueron tomando los países porque los países adhieren a ellos y de alguna manera se les da un seguimiento regional. Y ahí yo sí quiero destacar a la región de América Latina y el Caribe respecto a que en general va mucho más avanzado que otras regiones del mundo respecto a estos avances que luego dan el resultado en convenciones. Fue lo mismo que pasó con la Convención Interamericana de Discapacidad, que después se transformó en el 2006 en la Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, vamos en general más avanzados y los procesos de alguna manera internacionales se van vinculando con los regionales y con los nacionales. Entonces, en general en la región hemos ido avanzando de manera coordinada. De alguna manera nosotros en la CEPAL tenemos como el mandato de acompañar a los países en estos avances, pero también la sociedad civil organizada de personas mayores también fue avanzando, como ya yo les comentaba. Entonces, a la par de los avances legislativos o de políticas que fueron implementando los países de la región, hasta que aquí la tengo como un hito, la quinta conferencia regional de envejecimiento que hicimos en Santiago el 2022, también hubo avances en esta coordinación regional entre las organizaciones de
personas mayores. Entonces, esto nos muestra cómo a medida que avanza este proceso de envejecimiento, también avanzan estos procesos legislativos, nacionales e internacionales, y también estas, es- es- de alguna manera, el empoderamiento que van teniendo las personas mayores. Vamos a intentar pasar nuevamente. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque es relevante que posicionemos la protección social como un eje prioritario en los instrumentos internacionales y regionales sobre vejez y envejecimiento. Principalmente porque cuando lo abordamos desde ese paraguas de alguna manera, empezamos a ver todas las necesidades asociadas a las personas de edad y el desarrollo, y ahí hablamos, por ejemplo, del tema de pensiones, que es un tema que ya en nuestro país tiene una crisis hace bastante, yo no diría años, sino que décadas, y las cohortes de personas mayores que ahora están jubilando nos muestran esa realidad. Hemos dentro de los países de la región, es un país bastante, como que lo muestran como un resultado, como una buena práctica, el tema de la pensión universal, pero sabemos que todavía esa pensión universal no cubre las necesidades de una persona mayor, sabiendo que incluso si hiciéramos una canasta básica para personas mayores, es mucho más alta en recursos que una canasta básica para hogares, como se calcula en este momento. Pero también hablamos ahí en ese punto de las personas de edad y el desarrollo, en los temas de las personas mayores y el empleo. Y ver el empleo como un derecho a decidir si yo quiero seguir o no trabajando respecto a mi edad jubilatoria, y cuántos de ellos deben seguir haciéndolo y en situaciones de bastante informalidad en la mayor parte del tiempo, porque no les alcanza cómo vivir para vivir las pensiones que están recibiendo. Entonces ahí, ¿cómo estamos viendo la vulneración frente a esos derechos? El fomento a la salud y el bienestar de la vejez, en donde hay toda una mirada desde la OMS, OPS, con la década del envejecimiento saludable, y en donde vemos que hay bastante rezago en los países de la región, tanto en el acceso a la salud como a este bienestar que se habla respecto a las personas mayores. Y ahí claramente el gasto en salud y el presupuesto debe ser cada vez mayor mientras más personas tenemos en estos grupos etarios, porque las enfermedades que adquirimos, no a esas edades, porque en muchas ocasiones llegan ya a esa edad con alguna enfermedad crónica degenerativa, son mucho más costosas que todas las inversiones que se hizo en el pasado respecto a la población menor de 15 años. Entonces, ahí tenemos que entender que el gasto en salud cada vez va a ser mayor por efecto de este cambio, no solo etario, sino que epidemiológico. Y a la par, cómo prevenir que las siguientes cohortes, cuando nosotros nos vamos incorporando a estas, lleguemos en mejores condiciones de salud que los que llegaron antes. Y ese es un desafío importante porque finalmente es planear a través del ciclo de vida intervenciones en temas de salud preventiva para estar en mejores condiciones. Así como en la actualidad, por ejemplo, podemos ver que personas mayores de 75 años, particularmente las mujeres, tienen un promedio de años de estudio mucho menor que las actuales generaciones, y en las próximas décadas esas cohortes de personas mayores van a tener mayor promedio de años de estudio. De alguna manera tenemos que invertir también en temas de salud en todas las otras edades para llegar en mejores condiciones de salud. También está la creación de entornos propicios y favorables, tanto los entornos físicos, que sabemos que en situaciones de personas mayores, pero también en personas con discapacidad, ya sea permanente o temporal, necesitamos lugares en donde podamos desplazarnos sin riesgo, sin barreras físicas, pero también entornos sociales que sean favorables, inclusivos, y tener esa mirada intergeneracional que muchas veces las perdemos. Y aquí vamos a hablar de la violencia hacia las personas mayores, el edadismo o la discriminación por edad que ocurre hacia las personas mayores, y todas las situaciones que se ven afectadas y vulnerados sus derechos en este momento de interactuar con otras personas, que también es algo que hemos relevado
en las experiencias latinoamericanas y vemos el importante número o casos de violencia dentro de los hogares, en las mismas familias, y eso también es una situación compleja para las personas mayores. Y entonces estas situaciones, y que hemos mostrado rápidamente lo que está pasando, siempre lo miramos desde esta perspectiva de derechos. Si bien no tenemos una convención mundial, que es la que nosotros seríamos los garantes desde las Naciones Unidas, existe la convención de la OEA, que ha aportado bastante a los países de la región respecto de las acciones que se pueden ir realizando a nivel nacional. Y entonces algunas como ejemplos de lo que está pasando en los temas que mencioné rápidamente. En general tenemos bajos niveles de cotización de personas ocupadas en los sistemas provisionales de nuestros países. Entonces podemos apreciar que si en edad de trabajar tenemos de 15 años y más ocupadas que aportan y cotizan, en general en la región es muy bajo el porcentaje. De hecho, en este contexto, Costa Rica, Chile y Brasil son unos de los que destacan junto con Uruguay. Hay realidades que incluso son más bajos y ya sabemos el impacto que tiene después en las pensiones esta situación. También esta permanencia de muchas personas mayores en el mercado del trabajo que les hablaba hace un rato atrás, más allá de la jubilación. Podemos apreciar que las tasas de ocupación de la población de 65 y más es mucho más alta de lo que uno esperaría, y esta baja que tenemos es por efecto de la pandemia, pero luego volvieron a estar muy cercanas a los niveles que estaban prepandémicos, es decir, que la situación y la necesidad de trabajar de las personas después de esa edad legal jubilatoria sigue existiendo. ¿Cuál es lo importante? Es distinto cuando una persona decide seguir trabajando a que deba seguir trabajando porque esa pensión no les alcanza para vivir. Y si siguen trabajando, tenemos que legislar para que estén en buenas condiciones en los trabajos, que sea un empleo decente, que no esté en la informalidad y en la precariedad laboral que en general uno puede apreciar en los países de la región. Y por tanto, los desafíos de la cobertura de protección social en las personas mayores es importante. Aquí tenemos información respecto a las pensiones contributivas y no contributivas de las personas de 65 y más años. Y en general vemos que las pensiones contributivas son relativamente más elevadas, pero hay diferencias entre hombres y mujeres todavía, en las áreas urbanas y rurales también, y por cierto, asociadas a los quintiles de ingreso. A mayor pobreza, menor acceso a pensiones en la región. Y por lo mismo hay grandes diferencias en la cobertura social de las personas mayores en los países. Hay 7 países del Caribe con menos de un 50% de población en edad legal de jubilación, con pensiones contributivas o no. Y por cierto, en países como Haití, El Salvador, son países donde son muy bajas esta percepción de pensiones. Y en el caso chileno estaría estando sobre la media o el promedio regional. Además del problema en cobertura, es lo que yo ya les decía, se suma a aquellos que son de suficiencia de las prestaciones, es decir, las pensiones que reciben son o no reciben o son insuficientes. Y ese panorama que muestra la gráfica es el de la región, es decir, en promedio la región, la percepción de personas que no reciben pensiones o son insuficientes es alrededor del 40%. Esto es mayor entre las mujeres, por cierto, y Brasil, Chile y Uruguay siguen mostrándose en mejor situación que el resto de los países de la región. Entonces, aquí hay ciertas como ideas fuerza que queremos como dejar presente.
El que las personas mayores continúen en este mercado del trabajo debería, como ya les decía, ser una opción y no una obligación como lo es en la actualidad. En general, las tasas de ocupación de hombres y mujeres mayores guardan una estrecha relación con estas pensiones insuficientes que yo les mostraba hace un rato. Sabemos la fuerte discriminación por edad y género que sigue existiendo en los países de la región y son uno de los principales retos que enfrentan las personas mayores para ese trabajo decente que deberían acceder. Conocemos de los prejuicios y estereotipos contra las personas mayores, que esos se fueron profundizando durante la pandemia y probablemente ustedes sepan, tengan mucho más antecedentes de casos, porque nosotros relevamos situaciones a nivel latinoamericano y nacional, pero en escalas territoriales menores se aprecian los hechos de alguna manera. Y estas situaciones incrementaron la desigualdad desde esta perspectiva interseccional que hablábamos hace un rato atrás, sin respecto a, no es lo mismo una persona mayor indígena que una persona mayor de un estrato social alto, desde cuando hablamos del acceso a un empleo decente, por ejemplo, y esas desigualdades y esa interseccionalidad que surge entre hombres y mujeres, mujeres indígenas, es algo que muestra fuertemente en nuestra región. Se aprecia, y eso nos muestran los países, los informes nacionales que presentan a nosotros cada 5 años respecto de los avances, se aprecian reformas legislativas que están orientadas a combatir esta discriminación en relaciones al trabajo, en las empresas, a eliminar estos criterios de edad para acceder a programas de capacitaciones. Pero todavía no es tan fuerte y ni tan mayoritario en la región. Entonces, vemos que están ocurriendo, pero esperaríamos que fuera con mayor fuerza porque todavía siguen existiendo ese edadismo, discriminación respecto al acceso al trabajo. Hay diversas medidas adoptadas en el marco del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que estamos haciendo es sistematizar lo que nos informan los países a nivel de la situación en que están asociados a programas de ayudas monetarias o pensiones no contributivas, a políticas de atención de la salud y a cuidados paliativos y cuidados de largo plazo que en general se están apreciando en la región, pero en algunos casos con mayor fuerza que otros. Entonces, respecto a programas de ayudas monetarias o pensiones no contributivas, Chile, el Ecuador, Salvador, Jamaica, México y Paraguay nos informan que tienen estas pensiones no contributivas, estos apoyos en ausencia de pensiones, de alguna manera, desde los sistemas contributivos. Sin embargo, estas han desarrollado políticas que compensan esta baja o nula pensión recibida por las personas mayores con estos programas de apoyos monetarios. En cuanto a políticas de atención de salud, Bolivia, Chile, Cuba, México y el Perú reportan políticas de atención de salud que incluyen a las personas mayores. Pero ¿en qué cosas estamos en deuda? Y ahí está un poco la infantilización hacia las personas mayores. Por ejemplo, las personas mayores en general están ausentes de la salud sexual. Los programas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva están en las mujeres en edad reproductiva. Pero ¿qué sigue pasando con las mujeres después de salir de su edad reproductiva? No hay sexualidad. Entonces, ahí, y los hombres también, o la diversidad sexual, ¿qué está pasando con ellos después de los 60 años? ¿Qué está pasando con ellos si no están siendo incluidos en estos programas? Entonces, es importante cambiar de alguna manera esa mirada y esa infantilización de la persona mayor, que cada vez con más fuerza está ocurriendo, pero no todavía con la celeridad que deberíamos tenerlo, dada también este aumento de la proporción de personas mayores y en esta mayor longevidad. La percepción de una persona mayor a los 60, a los 65 años, no es la que teníamos hace 30 años atrás. Y por lo mismo, la autonomía que ellos siguen teniendo, es importante respetar todos sus derechos y también garantizarlos a partir del Estado. Y eso es importante tener en cuenta en el acceso, perdón, y atención en salud. ¿Qué decir con los cuidados de largo plazo?
Y por cierto, los cuidados paliativos. Hay varios países que nos informan cómo han ido generando estos servicios sociales para la autonomía, pero sabemos que todavía no hay sistemas de cuidado de largo plazo sólidos en la región. ¿Tenemos avances? Sí, tenemos avances como los países que ahí se indica, pero los temas de cuidados de largo plazo, por cierto que la preocupación tiene que ser en las cuidadoras, pero también en los que son cuidados. ¿Cómo son cuidados? ¿Dónde son cuidados? ¿Por quién son cuidados? Porque creo que hay que tener el foco tanto en la persona que está requiriendo cuidados como en las personas que están cuidando. Es cierto que lamentablemente en general por una feminización del cuidado somos las mujeres que prestamos principalmente cuidados y eso es algo que se debe revertir porque también yo tengo el derecho a decidir si quiero o no cuidar. En este momento en las familias en general las que cuidan son las mujeres. No solo a una persona mayor, sino que a su pareja o a sus hijos o a sus nietos. Estamos en una edad bisagra que la llamo yo, porque podemos estar, hay personas de 60 años que están cuidando a sus madres, como están o sus padres, como están cuidando a sus nietos. Pero creo que hay que también ir avanzando de alguna manera en estas garantías de derechos que además sistemas de cuidado es algo muy costoso, el cuidado es costoso. Entonces es importante ir pensando, por ejemplo, en una gradualidad, en la universalización de estos cuidados y ir teniendo acuerdos eh, de gobiernos sociales para ir avanzando en sociedades más integradas en términos intergeneracionales, dadas las características que vamos a ir adquiriendo en términos de estructura de la población. Y para dejarles algunas reflexiones y abrir un poco el debate también sobre este tema, bueno, el proceso de envejecimiento lo vemos como retos, que son los que yo les mostré, pero también nos plantea oportunidades. Oportunidades cuando principalmente veamos que las personas mayores también son personas que nos que nos aportan permanentemente en nuestra sociedad. No solo con los saberes que ellos tienen y nos pueden entregar, sino que también en el ámbito del trabajo, de incluso los servicios que están asociados para estas personas mayores que cada vez van a ser más necesarios. También voy a dar un ejemplo eh, como geógrafa. En los términos, por ejemplo, de desastres socioambientales, que en nuestro país vive muchos, y en general en estos programas que debemos implementar previo al desastre, durante el desastre y post-desastre, tenemos que incluir a las personas mayores. En general lo que hacemos es cómo se interviene en el desastre y en el post-desastre. Por ejemplo, los incendios que lamentablemente vivimos en el verano de este año o en los terremotos que hemos experimentado. Pero las personas mayores llevan más tiempo que nosotros, por ejemplo, acá. Entonces ellos en muchas ocasiones, y son ejemplos, por ejemplo, de Japón, que nos muestran cómo las personas mayores conocen, pueden decir, mire, después de un terremoto, el tsunami que tuvimos en el año 60 llegaba hasta acá, porque hasta aquí estaba la casa. Y son hechos locales que pueden servir para hacer programas de desastre, de apoyo en el momento de desastre a nivel local, que es importante porque nunca podemos perder esa mirada nacional con todo lo territorial y local que necesitamos ir vinculando de manera interescalar esas escalas. Es importante también que las agendas de gobierno modernicen legislativa y fortalecer estas instituciones responsables de la coordinación de políticas. Tenemos que tener ya una mirada transversal del envejecimiento en las políticas públicas. Hay que reforzar los mecanismos de recolección de información sociodemográfica desagregada por todas estas características y sobre todo a nivel local. Avanzar en una educación a lo largo de la vida, cerrar la brecha digital, porque en la pandemia nos dimos cuenta de los que quedaban fuera de todos estos trámites y todo lo que podíamos saber hacer a través del internet, de las aplicaciones. Las personas mayores, no todos pudieron subirse rápidamente a lo digital y vemos altas brechas todavía.
y pensar en que la permanencia en el mercado laboral debe ser una opción, pero para muchas todavía es una necesidad. Entonces, debemos fortalecer estos marcos jurídicos nacionales de protección de derechos hacia las personas mayores, universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social, a los servicios de salud y el cuidado, entendiendo que en muchas ocasiones los recursos son escasos y el avanzar a la universalidad probablemente nos obligue a hacer gradualidad en ella. Diseñar estos sistemas integrales de cuidado que integren este componente de cuidado de largo plazo con esta perspectiva de género, la interseccionalidad, la interculturalidad y los derechos humanos, que es muy relevante. Y también debemos asegurarnos que las generaciones más jóvenes como las personas mayores estén incluidas en estos procesos de planificación del desarrollo, en donde tengamos en cuenta estas necesidades y preocupaciones. Es importante estos espacios seguros para vivir, abordar la crisis del cuidado y los sistemas de salud, porque son cosas que no tenemos que mirarlas de aquí a 30 años, son cosas que ya en este momento están presentes y son necesidades que debemos satisfacer, pero también son derechos que debemos garantizar. Muchas gracias. Te pasaste, Dani. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante y guau. Wow. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Ah, tremendo. Consultas, reflexiones, conversatorio, conversatorio. Te dejo la cosita aquí, pues si quieres dejarla. Noé, ¿tú quieres? Hola, Hola, Tatiana. ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Oye, mira, he andado corriendo, pero estoy muy contenta de haberme alcanzado a unir. Este tema lo encuentro fascinante, te lo había dicho. Te agradezco inmensamente que me hayas invitado. Para mí es de lujo, así que me siento muy, muy honrada de estar acá. Y mi pregunta va orientada, mira, no sé si lo habrán comentado, porque entre medio tuve que correr con unos pequeños incendios acá en la casa, pero mi pregunta va orientada a lo siguiente. ¿Qué esperanza tenemos en tener estas zonas llamadas como zonas azules en nuestro país? ¿Hay alguna esperanza de que alguna vez tengamos alguna semejante? Sí, yo creo que podemos ir avanzando hacia eso. Pero creo que ahí en contar con esas zonas azules de alguna manera está vinculado como a distintos ámbitos que tenemos que ir relacionando y que tenemos que finalmente diseñar de alguna manera, estar en las mejores condiciones para estar en ese lugar. ¿Y qué implica estos cambios que yo hablaba en términos de legislaciones, de políticas públicas, de esa mirada también intergeneracional? Y eso tiene que ir un cambio social, de ir viendo cómo vamos a ir relacionándonos las distintas generaciones en una sociedad, pero también cómo las acciones de política pública nos van a poder acompañar para que esos sean unos espacios de alguna manera de buenas prácticas, donde estén las personas con una muy buena calidad de vida. Sí, yo no sé si estas zonas, porque esto yo lo vi en un ramo de la universidad, yo no sé si estas zonas se fueron creando en forma espontánea o nacieron específicamente a partir de políticas públicas. Esa parte no me quedó muy claro. Si acaso fue como que se fueron a partir de una se detectó una población que se fue reuniendo en un lugar específico y por lo tanto se fue potenciando que la calidad de vida de esas personas se fuera mejorando y se fuera adaptando el lugar en el que estaban viviendo, les proporcionara una mejor calidad de vida porque ellos estaban ahí,
o fue al revés, como que se eligió esos lugares y la gente empezó a verse atraída por llegar allá. No lo sé, esa parte la desconozco, no sé cómo se definieron, cómo se llegaron a denominar como tales. Ya, la denominación más bien fue por analizar de manera fueron identificadas por científicos, por demógrafos que fueron destacando ciertas características específicas del local, de la localidad, del lugar, y viendo que en ellas había una alta incidencia de casos de longevidad. Finalmente así se define en la zona azul. Y esta Ya, denominación, de alguna manera, ya. empieza a mostrarnos ciertas características que tiene. Y esas características vienen a darnos como, hay lugares, eh, características físicas del lugar, Mm, características económicas, diversas situaciones, diferentes ámbitos. Por eso te digo que se tienen que dar como ya, varios elementos para que pueda ser una zona azul, ya. vinculada al nivel de desarrollo, a la economía, a la salud que presenten, porque no es tan fácil. En nuestro país, por ejemplo, incluso nuestra propia región metropolitana nos muestra realidades distintas. Entonces, a lo mejor ni siquiera Mm. la región la podríamos ubicar como una zona azul en algún momento. Tenemos que pensar. Entonces quizás estoy soñando, estoy hablando quizás de una utopía, una No sé si utopía de mi es mente. utopía, sino que hay lugares, por ejemplo, que quizás, te doy un ejemplo, a lo mejor estos lugares son muy buenos en este momento y son zonas azules y hay lugares, las personas son más longevas, pero con el cambio climático, con la alza de temperatura, sabemos que la exposición a mayores temperaturas de las personas mayores hay una mayor probabilidad de muerte, porque hay Sí. problemas de Mm, hidratación, de una serie de cosas. Entonces puede ser un lugar que en este momento era espectacular, que teníamos mayor mm, población longeva, pero con estas olas de calor, en donde es ya. difícil Mm, mantenerlas hidratadas fuera de estas altas temperaturas, puede afectar. Y vemos cómo el cambio climático nos está mostrando que con mayor velocidad estamos experimentando estas situaciones. Europa tiene con una mayor calidad de vida que las nuestras, hay mayor ingreso, hay mayor salud, hay una serie de cosas. Por algo la esperanza de vida de las personas en Europa son altas, pero olas de calor también incide en la alta mortalidad de personas mayores en el verano. ya, Entonces, igual muchas ahí tenemos gracias. que ir. Entonces, creo que es importante Claro. tenerlas presentes, como cuando definimos, por ejemplo, ciudades amigables, que otro que hace la OMS y la OPS, que muestra estas ciudades amigables donde es un lugar más cómodo para vivir las personas mayores. Entonces, yo creo que yo iría más a ver cómo estas acciones de política pública y estos programas permiten a las personas mayores y a todas las generaciones vivir en un espacio que dé una mejor calidad de vida, una mayor garantía de derechos, más allá de solo esta longevidad. Ya, ya, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. No, gracias Daniela por la presentación. Estuvo demasiado interesante, mucha información así como Sí. muy valiosa. Y encuentro, bueno, esto es más que nada como una reflexión. Me llamó mucho la atención lo que nos planteabas de las personas de las personas mayores así que vivían en Japón, que podían como más o menos como contar de base a su experiencia en cuanto a los terremotos. ¿Cómo fue en su momento, así como por ejemplo, el aumento del mar, u otras como variables? Y me acordé que cuando vivía en Puerto Cisne, las personas allá que vivían, que nacieron allá, que prácticamente establecieron como el pueblo, Ujú. sabían cómo iba a venir el invierno por la migración de los lobos marinos. Como que dependiendo de los lobos marinos, así en qué mes llegaban en el verano, y sabían si iba a ser un invierno muy lluvioso, con nieve, como mal clima, versus o quizás un invierno menos lluvioso y Claro. un poco más amigable.
Entonces encuentro súper interesante que esas experiencias, que quizás no son tan de estudio, tan de cátedra, tan de la academia, persistan en el tiempo. Claro Porque, que yo claro, encontré Yo creo valioso que que eso es es- súper, lo que tú estás relevando es súper importante porque una cosa es lo que nosotros vemos a nivel macro, a nivel nacional, pero finalmente donde vivimos, con quienes convivimos en los espacios locales. Si vemos en una comuna o un barrio, y ahí es donde se generan las interacciones finalmente. Entonces creo que por eso es importante las intervenciones interescalares. Si bien uno puede tener una política, una legislación que va a nivel nacional, también es muy relevante que nosotros tengamos una incidencia dentro de estos barrios o de esta comuna entre las distintas generaciones, para que ahí es donde se vive el proceso social finalmente. Y esa experiencia de las personas mayores, y por eso es pensar, por eso a mí me gusta mucho esta perspectiva de derechos cuando uno diseña una política pública, porque no lo ves como un objeto, no lo ves como el beneficiario de la política o del programa, y estoy hablando hasta de una cosa local, sino que tú puedes trabajar con las personas mayores en el diseño de esta política o de este programa. ¿Y quién mejor que ellos para relevar lo que se necesita o esa mirada? A veces no es ni siquiera temas de ellos, pero su experiencia, con este ejemplo que yo te ponía de los desastres, cómo hacer esa estrategia previo al desastre, durante el desastre y post desastre. Entonces creo que es muy importante, por eso les decía que las experiencias que ustedes recogen en su ámbito también es muy importante para ir mostrando cómo van ocurriendo las cosas. Así que muchas gracias. Daniela, hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, Un gracias. gusto. Muchas gracias por la presentación. Em, a mí me llama la atención la cantidad de datos que tienes en tus presentaciones, entonces me queda la duda, no me puedo quedar con ella. ¿Cómo ustedes recogen esta cantidad de información? ¿Trabajan también a nivel local con organismos, con instituciones? Em, Porque tú hablas mucho de la localidad, de lo local, del territorio, que es una cosa que me hace mucho sentido bueno, nosotros lo venimos trabajando desde hace rato en los distintos conversatorios y en las reuniones que sostenemos en nuestro comité. Y entonces me quedo muy como contenta de escuchar que en esta última presentación como que se hace todo un análisis desde ese enfoque más localizado y me encantaría que nos pudieras a lo mejor nutrir un poco de cómo ustedes trabajan para obtener esa información tan valiosa. Ya, mira. Hay información que no llega a escala, no llega a escala local. Por ejemplo, de aquí al 2100 yo no puedo hacer proyecciones a nivel de todas las comunas. En general, las proyecciones trabajamos de manera directa con los INE, asistimos a los institutos de estadística nacionales y ellos tienen proyecciones hasta el 2035, 2040. En el caso de mi división de población, lo que sí hacemos es acompañar mucho a los países en sus procesos censales. Y la ventaja que tiene el censo es que tú puedes llegar a la escala de manzana censal, del barrio, de la comuna. Entonces, me imagino que todas ustedes, espero que hayan sido censadas en este último proceso censal, y ahí se adquieren información de cada uno de los individuos del territorio en mucha información de distintas características, demográfica, laborales, educativas, también de la vivienda, de los hogares. Entonces, esa información cada 10 años es muy valiosa para también luego hacer las encuestas que realizan los países, las encuestas de hogares, como en nuestro caso es la CACEN, en otros países tienen otros nombres. Entonces, mi información principal proviene tanto de las proyecciones de población que realizamos junto a los países de la región, pero también desde los censos. Y eso yo puedo conocer las características
de cada municipio, incluso individualizar más abajo la escala territorial. Por eso lo valioso de los censos. ¿Cuál es el problema de los censos? Que se realizan cada 10 años. Entonces, no tenemos una mirada entre medio, pero las invito y los invito a que cuando salgan el próximo año, los resultados va a ser muy valioso que se conozca la información que está pasando en cada comuna, en las distintas características, y probablemente van a sacar estudios de personas mayores también. Porque esa es una herramienta fundamental para fundamentar incluso proyectos a nivel local, de financiar incluso algunas, o redirigir recursos, una serie de cosas, porque vamos a conocer los resultados a escala local, cuáles son las comunas más envejecidas, cuáles son las regiones más envejecidas, las características, como yo les decía, no es heterogéneo. Entonces, no sé, la comuna de Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa están bastante envejecidas, pero también el, ¿cómo se llama esta? El anillo central de la región metropolitana también es envejecido. Y tienen condiciones distintas las personas mayores. Y ahí podemos de alguna manera tener proxies para intervención. Las necesidades de los que viven en X comuna no son los mismos de las necesidades de la otra comuna. De ahí viendo esas diferencias. Yo la verdad relevo harto lo local porque mi profesión inicial es la geografía, entonces como geógrafa y que siempre me dediqué, mi línea fue más la parte más de planeación local y todo eso, lo vinculo harto porque es importante no perder el foco, porque a veces uno en gabinete hace una mirada muy nacional que pierde la particularidad y la riqueza de los territorios. Entonces, en general yo sumo eso en mis investigaciones, mis trabajos, porque creo que es relevante por las particularidades que tiene el territorio y las personas que viven en ellos. Gracias. Me quedo completamente satisfecha con la respuesta. Qué bueno. Contenta y un gusto de verte. Gracias. Me gustaría preguntarte, Daniela, Sí, eh, dígame. em, respecto al Senama aquí en Chile, digamos, entiendo que tiene unas, por ejemplo, unas viviendas tuteladas. Eh, ¿Qué experiencia tienen respecto de de ese sistema, de eso que está funcionando, no sé, La verdad, ya, pero experiencias en otros países, la realidad de Chile digamos, respecto a las viviendas tuteladas. en primer lugar en Chile Ya. y si vienes de otros países, eh, estupendo tener una comparación, digamos. Mira, la verdad es que en general nosotros no hemos evaluado qué está ocurriendo con las viviendas tuteladas. Nuestro apoyo en los en los temas de envejecimiento, personas mayores, ha sido más bien vinculado a las políticas que se implementan, pero no hemos estado como en estos programas específicos. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel internacional? Y pensando en esta sociedad que permita tener a todas las generaciones, es pensar también en lugares, en espacios intergeneracionales. Pero son experiencias que se implementaron, que son necesarios evaluar y reevaluar, y también creo que es importante revisar los recursos. Yo de verdad desconozco de alguna manera qué situaciones están esas viviendas tuteladas. Mi opinión particular, y no necesariamente que represente a la CEPAL, que yo pienso que, y por la experiencia que he visto desde otra situación que les puedo comentar, que debe haber lugares donde haya no solo personas mayores. Me parece bien la tutela, pero también debe haber la autonomía y ese poder de decisión, dónde vivir, con quién vivir.
Lo mismo me pasa cuando incluso yo tengo amigas que dicen, nos deberíamos ir a una parcela y vivir solo personas mayores ahí. La verdad es que yo creo que la riqueza que se da en esa interacción intergeneracional también hay que rescatarla. La experiencia que yo conozco no está vinculada a las personas mayores, pero sí a las personas con discapacidad para mantener la autonomía, y eso se da en Finlandia. Y conocí un programa en donde personas mayores, no, perdón, no personas mayores Down, sino personas con discapacidad, particularmente conocí casos de personas Down mayores, porque ustedes saben que la esperanza de vida de las personas Down ha aumentado muchísimo con toda en la primera infancia que han realizado operaciones vinculadas cardíacas y todo eso. Entonces, nosotros, si ustedes mismos caminan por las calles, podemos ver que ya no hablamos de niños o niñas Down, hablamos de personas Down, porque vemos que hay hasta personas mayores Down. Eh, y en el caso de Finlandia, el programa que tenían era que ese grupo de personas vivían en edificios de manera, incluso solos, edificio que no era para personas con discapacidad. Obviamente estaban fuera las barreras físicas, es decir, podían, pero vivía solo, tenía una persona que iba a visitarlo o visitarla para ver qué necesidad de, no sé, ir a comprar porque no manejaba dinero, pero todos los días lo pasaba a buscar un bus y lo llevaba, no sé, trabajaban como manipulador de alimentos en un supermercado, tenían su propio ingreso, pero en este caso, los casos que yo conocí no manejaban dinero, pero sí los acompañaban a comprar. Y dentro de ellos mantenían toda la autonomía. Y yo me entrevistaba además con la madre, que era una mujer mayor de 80 años, y yo miraba la realidad chilena de qué pasa con estas mamás con hijos con discapacidad, que finalmente cuando fallecen preocupadas, porque finalmente quedan a cargo de un familiar probablemente. Esta persona fue autónoma desde los 18 años, se vinculaban con su mamá, pero era una persona independiente dentro de lo que podía tener de independencia. Entonces yo creo que y claro, interactuaba con los distintos vecinos que habían ahí, con las personas donde trabajaba. Entonces yo creo que quizás era como estas zonas azules, pero yo creo que hacia eso nosotros debemos avanzar, a algo en donde tengamos la plena inclusión y accesibilidad en la sociedad, tanto las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas con diversidad sexual y distintos grupos de población, porque lamentablemente estamos haciendo subgrupos y mejorando derechos de grupos específicos, porque los derechos humanos en general no nos cubren a todos los grupos de población, por eso tenemos que generar cosas más específicas. Entonces, si nosotros siempre pensáramos en que tenemos que hacer universalización de acceso, de educación, no tendríamos que estarnos planteando, oye, necesitamos un intérprete para este conversatorio, es algo que viene por defecto. Las personas mayores, tenemos que tener más tiempo para poder explicar. ¿Cuántas veces vemos lo choreado que está la gente cuando recibe una persona mayor que debe explicarle más, con más detalle, algún trámite, alguna situación? Nosotros deberíamos tener la capacidad de poder abordar. Lo veo con mis estudiantes con discapacidad en la universidad, que tienen diversidad, son neurodivergentes. ¿Y nosotros qué hacemos? Si tampoco está la herramienta. Tenemos que pensar una educación para todos. Eso, Entonces, yo creo que está bien las experiencias y me parece bien quienes quieran vivir en esos lugares. Creo que apoyan, o igual que cuando vemos los centros de día y una serie de cosas que son necesarios, pero creo que también hay que pensar hasta la autonomía que logre tener esa persona mayor. Yo creo y que nos cuesta mucho a nosotros como hijos, porque yo soy hija de personas mayores que uno quiere como arreglarle la vida a los papás, y no, yo creo que las personas mayores tienen el derecho a decidir dónde estar, con quién estar, cómo estar. Y tenemos que garantizar eso en términos de recursos, en muchos ámbitos, y nos queda harto por avanzar, pero creo que mientras más podamos permear esa mirada de derechos,
y todos, los técnicos, en la sociedad, en las mismas personas mayores, creo que podemos avanzar más rápidamente. Es un desafío, porque también puede ser algo ideal y no vamos a llegar 100% a eso, pero creo que tenemos que pensar en alto para avanzar mejor. Sí, es súper importante lo que tú has dicho, porque hemos visto, no sé si película, WhatsApp o algo así, por ejemplo, en hogares de adultos mayores, bueno, que no viven, pero están visitados o incluso arriendan piezas para, por ejemplo, universitarios en el mismo hogar de adultos, y entonces se produce una interacción Sí. de distintas generaciones que es tremendamente valiosa y enriquecedora para ambas partes. Así que, Sí, eh, mira, sabes que con lo que tú dices me recordaste mi época de universitaria. Yo le arrendaba una pieza a una señora mayor y había días que llegaba temprano y ella estaba jugando cartas con sus amigas, po. Esta señora debe haber tenido como 80 años. Entonces me sumaban, pues, a jugar las cartas con ella. Y claro que era entretenido estar conversando, escuchando su historia. claro, eh, o lo mismo cuando vemos profesores ya jubilados que le están enseñando a niños a leer, no sé, hay tanta ganancia, pero mm, siempre pensando en que quieran hacerlo. Lo mismo cuando vemos tanto abuelo o abuela cuidando a sus nietos. Si quieren hacerlo, perfecto. Si hay otras abuelas que quieren o abuelos que quieren hacer otra cosa, también. Es como pensando es desde ellos que es del deseo de lo que quieren hacer. Particularmente en esta última etapa de su vida, que cada vez es más larga, y ojalá que sea el momento el otro día iba a una despedida de un compañero que se jubilaba y pensábamos en el júbilo, po. En general la jubilación para muchas personas no es un júbilo, no es una cosa buena, porque el jubilar va a implicar tener bajas pensiones, quizás muchos hombres sobre todo salen de esta interacción del trabajo y no tienen otra interacción después de jubilar con otras personas, lo vemos como los hombres no interactúan de la misma manera que las mujeres en muchas actividades. Entonces, es interesante también porque son diversos y los programas no pueden ser homogéneos. claro, muy interesante, sí, súper. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Isabel, y muchas gracias por todos los comentarios también. Bueno, a mí me quedan dando vueltas miles de cosas y un poco lo que hablábamos al principio. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar en el fondo con las políticas públicas, entendiendo que está la estadística, está la visión hacia futuro y, bueno, lo que hemos querido de alguna forma también nosotros hacer con estos conversatorios, precisamente eso, es ir humanizando y humanizándonos frente a todo esto que se viene y a lo que estamos viviendo como seres humanos, que es un paradigma absolutamente nuevo para todos, y que necesitamos vincularnos con todo esto, como hablábamos anterior a la grabación con Daniela, el tema es el envejecimiento, más allá de lo que implica obviamente la persona mayor y sus derechos, que también es un tremendo tema hoy día. No es menos cierto que esto va a significar hablar de envejecimiento, hablar de calidad de vida, de hablar de cómo queremos que las infancias crezcan, bajo qué condicionantes, cómo va a estar lo que decía la Noé de la salud mental, pero también hay otros factores que van abordando como seres humanos, la alimentación, la salud mental, el ejercicio, o sea, son cosas que no tenemos todavía bien incorporadas en nuestro cotidiano como Sí. hábitos que nos van a ayudar obviamente a tener estos espacios verdecitos que, para, Claro. para poder llegar en mejores condiciones. No, no los tenemos. Y la falta de esos cuidados es impresionante como ayudan también a que desde lo cooperativo no tengamos todas las facilidades, porque en el fondo, si no hacemos ejercicio, si no nos alimentamos bien, voy a tener obviamente que recurrir a espacios de farmacología, y de Claro. hospitalizaciones, etcétera, y esos son gastos también.
Entonces, es mucho mejor invertir, lo que decía la Dani, en prevención para efectos de fortalecernos con nuestro cuerpo, nuestra herramienta de movilidad en este mundo, para que estemos en mejor forma y así no tengamos un envejecimiento que no solamente vamos a sufrir nosotros, sino que también vamos a aportar a que no tengamos una colectividad sana. Entonces, Claro. hay todo un paradigma de cambio de conciencia y que tenemos que... Sí. Por ejemplo, claro, decimos las mujeres somos las más longevas y vivimos más, pero vivimos más años en mala salud, por ejemplo. Entonces, los hombres viven menos, pero viven con más años con buena salud. En cambio, nosotras no, porque además todo el tema de la maternidad ha hecho que hay un desgaste óseo, hay una serie de cosas que si no nos preocupamos, como tú bien dices, en esas edades vamos a llegar descalcificadas con una serie, porque además hay trayectorias de vida de desigualdad de las mujeres. Entonces, wow, viven más, pero no vivimos ni en mejores condiciones de salud, ni en mejores condiciones económicas, porque salarialmente hay desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en las mujeres mayores en este momento. En educación también, en esas generaciones, probablemente nosotras vamos a llegar más educadas, entre comillas, que las generaciones actuales, pero sí, hay muchas cosas que todavía, y si empezamos a hacer esas intersecciones, vamos a ver que hay más desigualdad dentro del grupo de personas mayores. Y por eso creo que es importante relevar esa heterogeneidad, porque las intervenciones deben ser distintas. Claro. Bueno, en virtud de la hora, si es que ya no hay Sí. más observaciones ni consultas, Dani, darte las gracias, de verdad, ha sido No, gracias a ustedes por poder participar. de verdad que para nosotros es muy, muy importante porque, insisto, aquí hay varias personas que pertenecemos a este comité que hemos intencionado poder volcar nuestro trabajo y nuestro corazón en torno a que se conozca todo lo que dice relación con las personas mayores, porque en esto consiste, creemos. Precisamente están las políticas públicas, hay estadísticas, etcétera, pero tenemos que nosotros también, como sociedad civil, ir Sí. abordando, ir exigiendo, ir trabajando en conjunto, y para eso es que un granito de arena lo queremos poner ahí nosotros como comité, para poder ir en este aporte. Así que ahora, Y yo creo que es muy importante lo que hacen porque finalmente el carro lo lleva la sociedad y la presión que hacen a los cambios más fuertes en términos del Estado es la sociedad civil. Y esa presión, entonces, es muy importante ese trabajo. Es muy relevante porque todo lo que vemos finalmente el Estado lo resuelve dada la presión. Si tuvimos matrimonio igualitario fue la presión. Si hicimos no sé qué, finalmente no es previo. Siempre es, lamentablemente avanza después de esa presión de las organizaciones de la sociedad civil y por eso deben estar fortalecidas y acompañadas de alguna manera también. Entonces, por eso es importante. así es. Bueno, la verdad es que este conversatorio es el último del 2024 y que como Comité de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de las Personas Mayores del Colegio de Mediadores esperamos y tenemos una pronta reunión interna para poder ver qué vamos a hacer el próximo año, cómo queremos movernos, cómo queremos avanzar en este proceso que sentimos que hemos dado harto insumo a muchas, en muchos espacios, y la verdad es que estamos muy agradecidas de las convocatorias, agradecidas de las personas que asisten a cada uno de los conversatorios, porque de verdad para nosotros es sumamente importante poder aportar. Ese es nuestro sentido, por eso Claro. nos vinculamos, así que para el próximo año esperamos tener más también actividades y bueno, desde ya decirles que como comité estamos ahí disponibles para cualquier tipo de consulta. Nosotros hemos hecho, además de estos conversatorios, ir a intencionar vincularnos con distintas temáticas en torno a las personas mayores. También hemos hecho presentaciones, hemos hecho trabajos, hicimos informes sombra en relación a la mediación, en relación también a la capacidad jurídica. Por lo tanto, hemos ido tratando de ir aportando. Así que este próximo año queremos también avanzar en torno a talleres, charlas
expectativas en torno a los derechos de las personas mayores, que es algo que se viene, o sea, todos tenemos que tener esta información, y sobre todo lo que implica la mediación como resolución alternativa de conflictos, para propender a que las personas mayores estén en una mejor situación y que el acceso a la justicia sea efectivo y oportuno, por sobre todo, Claro. porque además que se requiere, cuando hablamos de personas mayores, se requiere pero con urgencia, además. Entonces, estamos en eso. Así que, Dani, muchísimas gracias. Gracias al comité. Estamos despidiendo este conversatorio de este último año muy emocionadas. Y gracias a todas las personas que nos han apoyado durante estos 12 conversatorios que hemos tenido, porque de verdad lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón. Así que, Dani, muchísimas gracias, te pasaste. No, gracias a Ya ustedes por estoy invitada para el invitarme. 2025 a seguir conversando, Bueno, con mucho gusto. Ahí estaré. de todas maneras. Y no, y ya tienen uno con la nueva. Sí, ya está listo ya. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a cada uno, a cada una, y nos estamos viendo prontamente, y gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Tati, gracias. Chao, Gracias, que estén muy bien. Un gusto de haber Ver, compartido Muchas con gracias. ustedes. Gusto. Chao, chao. gracias, Hasta luego. Encantada. Chao. Felicidades. Chao. muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Fantástico.